¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Estoy proponiendo en los últimos videos que he colgado en este canal que hay necesidad de ponerle cifras a nuestras decisiones, a nuestros planteamientos, a nuestros diagnósticos. Soy, como es obvio y público en este canal YouTube, un crítico acérrimo del gobierno del presidente Castillo. Pero no soy un crítico porque el señor Castillo es un profesor rural, como él señala, que por eso lo critican. No, mi madre fue profesora, admiro a los profesores y admiro más a los profesores rurales, profesores unidocentes que trabajan con gran sacrificio y con gran apostolado. Pero el señor Castillo no los representa. En realidad, no sé cómo fue profesor con lo que vemos ahora que como presidente nos muestra. Eh, Tampoco critico al presidente Castillo porque venga de un sector rural pobre, haya sido rondero, aunque los ronderos dicen que nunca lo vieron, ¿no? Eh, o porque sea bajito. No, no, yo no tengo esos prejuicios y creo que la mayor cantidad de los peruanos tampoco, ¿no? En realidad, aunque no voté por él, yo sostengo que él ganó las elecciones con los votos y la democracia, los votos son los que mandan, y fundamentalmente no lo ganó por sus méritos, sino por la división de los otros, la división y la miopía de los otros candidatos y partidos políticos que no supieron agruparse, que no tuvieron el desprendimiento, y frente a todos los grupos, frente a un 80% prácticamente del electorado representado en 6 7 partidos, el resto 20% o 20 y tantos por ciento del señor Castillo y la señora Fujimori pasaron a la segunda vuelta y ya sabemos la historia final. De manera que trato de ser en mis críticas siempre objetivo. No lo puedo ser definitivamente, nadie lo puede ser, pero sí trato de ser serio, de no adjetivar y sobre todo de plantear con datos lo que digo. Y creo que eso es una demostración de la seriedad con la que enfrento esta responsabilidad de hacer una crítica pública. He estado en funciones de gobierno también. Sé lo difícil que es gobernar, pero también me doy cuenta de la tremenda incapacidad que hoy está en las principales y más altas esferas de gobierno. He calculado que en estos primeros 14 meses de gobierno, el Perú ha perdido o ha dejado de percibir alrededor de 40.000 millones de dólares. Es el costo del gobierno del presidente Castillo. Primero, cuando ya estaba electo y antes, entre la primera y la segunda vuelta, salieron del país cerca de 20.000 millones de dólares, concuerdan todas las estadísticas y los analistas. Empresas y personas consideraron que debían resguardar sus activos, su dinero, y sacaron al menos 20.000 millones de dólares. Ahí está la mitad ya del impacto. Justo, injusto, bueno, los discursos eran tremendos, que vamos a cambiar la constitución, la inversión privada no es lo importante, el Estado tiene que entrar ahí, vamos a revisar los contratos, gran incertidumbre, gran temor a que todo lo avanzado en más de 30 años se cambiara y que lo positivo que habíamos logrado se desarme en nombre de lo negativo y siendo conscientes que hay que atacar lo negativo, por supuesto. Pero además de esos 20.000 millones de dólares que salieron del Perú y están hoy día en Ecuador, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, por mencionar algunos lugares donde claramente está el dinero de los peruanos, ¿no? Por decisión de los peruanos y por temor a los planteamientos marxistas-leninistas del documento del Plan de Gobierno de Perú Libre con el que llegó el señor Castillo al poder. Pero después de eso, yo creo que uno de los principales problemas que ha causado el presidente Castillo es que la inversión privada, que crecía 11%, 15%, 20% en décadas anteriores, ahora no solo no crezca, sino que esté en crecimiento negativo, en tasa negativa de crecimiento. Y ya sabemos que si no hay crecimiento de inversiones, no hay crecimiento de la producción. Si no hay crecimiento de la producción, no hay empleos. ¿Cuánto significa esto en menores inversiones para proyectos nuevos? Solo contando el sector minero y algún otro sector de proyectos grandes, no menos de 10.000 millones de dólares. Y estoy corto en este cálculo. Es decir, todo lo que se ha parado como consecuencia de la incertidumbre, que no es solamente de las empresas extranjeras y grandes,
es de todos, el pequeño empresario, el microempresario, todos, si tenían idea de ampliar su pequeño negocio o de hacer una inversión o de comprar un equipo, hoy día han parado esa decisión simplemente como un efecto precautorio porque las cosas no están claras y es más, hay bastante escepticismo de que puedan mejorar en el muy corto plazo. Entonces ya van 30.000 millones de dólares. Y otros 10.000 millones de dólares, calculo yo, son la suma de varios temas. En primer lugar, estamos creciendo menos. Cada punto del PBI que no crecemos son 2.200 millones de dólares al menos. Creo que por lo menos deberíamos estar creciendo 3 puntos más. Ahí nomás hay 7.000 millones de dólares más, casi. Y la tasa de interés que hoy nos cobran ha subido un poco porque el riesgo país se ha elevado también y por lo tanto la calificación ha cambiado en muchas de las agencias calificadoras. Ahí puede haber tranquilamente otros 1.000 millones de dólares o tal vez un poco más en mayores intereses de lo que ya debemos. Y además, en lo más insólito que puede haber sucedido en estos 14 meses, en la época en que por la crisis internacional subieron los precios de los alimentos y el precio del petróleo y también el precio del cobre y el oro que nosotros, cobre y oro, exportamos, el gobierno alentó o miró hacia arriba, hizo la vista gorda para los conflictos que antimineros desarrollaron y que paralizaron varios megaproyectos que no pudieron producir en la época que el precio estaba alto. Ahora los precios ya bajaron un poco, ya no están los conflictos tan evidentes, pero ya perdimos. Y ahí debe haber otros 2.000 millones de dólares. Conclusión, 40.000 millones de dólares mínimamente es lo que el Perú ha dejado de percibir o, digamos, de generar y consecuentemente varios centenares de miles de empleos han dejado de producirse, ¿no? Como consecuencia de esta situación de incertidumbre generada no por la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia o por el incremento del petróleo o por los problemas que hay en el abastecimiento de alimentos o en la cadena logística mundial. No, eso nos impacta, la inflación mundial nos impacta, claro, pero con ese dinero invertido y produciendo, hubiéramos podido crecer no menos de 5 o 6%. Y lo digo con autoridad, porque yo fui ministro en la época en que 2008, 2009, se produjo también una crisis mundial de otras características, pero fuerte. Y en el año 2009 invertimos muchísimo, sector público y sector privado, y ese esfuerzo se vio en el año 2010, donde en plena crisis mundial crecimos 9%. Entonces es posible, con políticas inteligentes, contracíclicas y automáticamente orientadas con buena gestión a proyectos de inversión que generan empleo y generan una serie de otros efectos positivos, se puede generar crecimiento mayor en época de crisis internacional. Por todo ello, sostengo con convicción que 14 meses le han significado 40.000 millones de dólares menos a Perú. Y lo más triste, menos ingresos y menos empleos para los peruanos, y peores niveles de vida. ¿Qué significan 40.000 millones de dólares para ponerlo en contexto? Es casi el 80% del presupuesto público, que es más o menos 55.000 millones de dólares cada año. Así de delicado y grave es la antipolítica que desarrolla el gobierno del presidente Castillo y que todos o la gran mayoría estamos sufriendo, pero que el presidente Castillo y quienes lo acompañan parecen no entender, parecen no escuchar o quizás parecen no importarle.